Bueno, usted fue uno de los primeros estudiantes, digamos, resultado de la maestría de fitopatología de la Universidad Nacional, ¿cierto? ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con todos estos grandes maestros que trabajaban y dictaban clase en esa maestría en la Universidad Nacional por ahí en los años, si no me equivoco, 70? Bueno, primero que todo, Tatiana, el programa se llamaba Estudios para Graduados y era un convenio entre el ICA y la Universidad Nacional. El programa funcionaba en Tioitatá y la mayoría de los profesores eran los científicos del ICA. En esa época la universidad no tenía el convenio, pero no tenía infraestructura docente para participar en el programa de estudios para graduados, que fue el primero, entre cosa y cosa, en el país, el primer posgrado que hubo en el país en todas las ramas de la ciencia. Ah, sí, interesante. Entonces, le hago esa aclaración porque era en el programa de estudios para graduados. Se llamaban así, estudios para graduados, no lo que llamamos Programa de ahora estudios para para graduados, graduados. PEG, que era un convenio, repito, entre el ICA y la Universidad Nacional, y que comenzó en el año de 1960 a fines de 1960. Y en ese momento, ¿usted en qué enfocó su trabajo? ¿En ese momento usted ya había decidido trabajar con las rollas o cómo empezó usted su trabajo en la fitopatología? Bueno, yo comencé mi trabajo en la fitopatología gracias a mis dos profesores en la carrera de agronomía. ¿Quiénes Alberto fueron? Sánchez Potes en el área de la fitopatología y Juan Orjuela Navarrete en el área de la microbiología. Juan Orjuela Navarrete era el decano y fue mi presidente de tesis, y Juan Orjuela Navarrete fue graduado en el Cereal Rust Laboratory de Minnesota. Y él me orientó a hacer una tesis con la roya de la papa. La roya de la papa, cuéntenos La de eso. roya Yo de la nunca papa. había escuchado de eso. Cuéntenos de la roya de la papa. Bueno, entonces yo comencé a trabajar con la roya de la papa con la dirección del doctor Juan Orjuela Navarrete, que además era el decano. Entonces ahí yo comencé mis trabajos con rollas. El doctor Orjuela era especialista en la roya del tallo del trigo. Él trabajó con Steakman en Minnesota, en el laboratorio de rollas de Minnesota. Entonces, cuando yo me fui a presentar, cuando me fui a graduar, David Shorton estaba en mi jurado de tesis. Él me preguntó que cuál era el hospedante alternante de la roya de la papa. Y yo le dije, no lo tiene. Y él me dijo, eso es imposible. Las rollas tienen un alternante. Ni yo lo pude convencer de que no lo tenía, ni él me pudo convencer de que sí lo tenía. Y así quedamos empatados. Pero yo seguí trabajando con las rollas y en la medida que fui profundizando, encontré la respuesta para darle a David Shorton, pero después de muchos años. Porque su papá trabajaba con café, tal vez esa fue la razón por la cual después de la roya de la papa usted se inclinó a seguir trabajando con las rollas del café. No, Cómo no, fue no. eso? No, cuando yo me moví de Bogotá a Pasto, a mí el ICA me trasladó a trabajar en Pasto. En Pasto comencé a recoger rollas, a recogerlas y las fui guardando, no sabía qué era, pero las tenía. Cuando ya volví a estudiar en Bogotá, yo contacté a Purdue. Entonces, en esa época, el doctor Cummins, que se Sí. estaba jubilando, me remitió con su alumno Joe Hennen. El doctor Hennen me dijo, claro, yo estoy dispuesto a ayudarle, a colaborarle, y comenzamos a tener intercambios de material de rollas, de material de herbario de rollas. Cuando yo terminé mis estudios de magíster,
por ser el mejor alumno, me dieron una beca. Y esa beca, entonces, yo no había terminado de decir la beca cuando yo tenía mi admisión a Purdue. Qué maravilla, qué Entonces, maravilla. ¿Y entonces, cómo fue ese impacto de llegar a Purdue, a la Universidad de Purdue en Estados Unidos, de hacer ciencia en el campo, con el ICA, con la universidad, a llegar a una universidad como esas a trabajar con rollos? bueno, en términos de trabajo no hacía nada distinto de lo que ya sabía hacer, porque el trabajo con las rollas a nivel de, de material de herbario es todo igual. Entonces, en ese sentido, yo no estaba haciendo nada distinto. Lo que sí tenía a mi disposición es la fabulosa colección de rollas de Purdue, del Arthur Herbarium. Entonces ahí fue cuando comencé ya a perfilar mi trabajo de magíster, que fue la revisión de todos los géneros de las rollas microcíclicas, que fue publicado en Flora Neotrópica. Claro, sí, yo conozco su trabajo. Y eso es algo, usted toca un tema muy importante que a veces en el país y actualmente no le damos el suficiente valor, que son las colecciones. Porque ¿qué podría hacer de su trabajo si no hubiera tenido usted acceso a las colecciones de Purdue? ¿O qué sería de nosotros aquí en Colombia si no tuviéramos acceso a las colecciones de hongos secos o a las colecciones de plantas? ¿Usted qué diría, o si usted tuviera la capacidad de decidir y decirle a un político, oiga, ¿por qué son importantes las colecciones? ¿Usted cómo le promovería para que apoyaran más las colecciones micológicas en el país? Primero que todo, Tatiana, varias cosas. Cuando el ICA comenzó su trabajo en los años 30, que no se llamaba el ICA, sino el Departamento de Agricultura, los investigadores, especialmente Juan Orjuela, Elkin Bustamante, Carlos Garcés, más las colecciones originadas de Chardón. De Chardón y Chardón Toro. publicó el primer libro de Mycological Exploration en Colombia. Esas colecciones fueron guardadas en el ICA en Teotihuacán, que entre cosa y cosa a estas alturas no sé dónde estén. Luego, con el proyecto de Mycological Exploration, Hongos de Colombia del New York Botanical Garden, con Ken Dumont se hicieron una cantidad de colecciones que están en el Herbario Nacional Colombiano. Toda la parte de todas esas colecciones que correspondía a las rollas estuvieron en mi poder hasta que yo se las doné al Museo Micológico de la Universidad Nacional aquí en Medellín, cuyo curador es alumno mío, Mauricio Salazar. Entonces esas colecciones están ahí. Ahora, lo que pasa, Tatiana, hay un debate muy tonto, pero importante. La biotecnología, los biotecnólogos han opacado completamente todo ese trabajo en general de la taxonomía a nivel mundial, en plantas, en animales. Los biotecnólogos, el DNA tomó todo. Y hoy en día la taxonomía tradicional, que es en la que se ha basado toda la taxonomía de todos los seres vivos, ha estado prácticamente en vías de extinción. Sí. Ya no hay botánicos, no hay zoólogos puros que se dediquen a trabajar sobre las colecciones o sobre todo ese material, porque ahora los biotecnólogos tomaron esos campos. Entonces, las colecciones en todo el mundo están llamadas a ser un archivo que nadie consulta. Pero es un tema un poco triste y no sé, a veces pienso que no es ni blanco ni negro, sino más bien como gris, porque de alguna manera el acceso al DNA nos dio mucha resolución de especies. Sin embargo, estoy de acuerdo con usted, concuerdo con usted, porque yo soy como una transición entre esos dos mundos. O sea, yo fui formada en la taxonomía clásica, tuve también la oportunidad de trabajar con el Herbario Nacional y con el Herbario de Antioquia, pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de desarrollar todas las técnicas moleculares y de filogenética molecular. Sin embargo,
creo que también está en que a veces de verdad hemos dejado de enseñarle a los muchachos, o a veces los muchachos no están interesados porque son estas generaciones visuales de videos, ¿cierto? De redes sociales, acerca de la importancia de describir un espécimen. Y tal vez una de las cosas que siempre me llamó de sus artículos, porque yo los tengo, porque siempre me ha parecido su trabajo una cosa espectacular, son los dibujos, son las figuras. Por ejemplo, en el caso de la roya, sabemos que son unas células bastante complejas y sus ciclos de vida, pero usted lo supo expresar. ¿Usted qué le diría a esos chicos que muchas veces no le dan importancia a estos pequeños detalles, más, están más como este tema molecular, las secuencias y jugar con las letras del ADN? ¿Usted qué le diría a ellos sobre la importancia del esquema, del dibujo, de la microscopía? No, y más que eso, en ponerse las botas y salir al campo. Exacto. Es que el problema es que usted no puede llevar su laboratorio de análisis molecular al campo. Y las especies y los seres están es en el campo, no en los laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? En este momento no hay gente que esté expedicionando fuertemente para conocer qué tiene la naturaleza. Y lo que tiene la naturaleza no se hace sino recogiendo el material que está en el campo. Después de que ya está en los herbarios guardado y estudiado, es cuando vienen los biotecnólogos a decirnos qué es y qué no es, qué tiene y qué no tiene. Pero primero hay que ir al campo a escarbar, a ensuciarse las manos, a quemarse las pestañas, a aguantar vicisitudes en el campo colectando los materiales, porque esos están es allá. Claro. Y el producto de ese estudio en el campo es que salen cosas mucho más importantes, o no digamos más importantes, cosas tan importantes como la ecología de los individuos. La ecología de los individuos no está en el laboratorio, está en el campo. Que una de las importancias que usted está tocando, porque quisiera tocar ese tema, es que si vamos al campo también podemos notar todos los efectos de la deforestación, ¿cierto? Y de alguna manera, si usted está en el campo, tiene más idea de qué es lo que está pasando y cómo nos está afectando esa deforestación, sobre todo cerca de estos ecosistemas agrícolas alrededor de usted. ¿Usted cree con todo este cambio climático que está ocurriendo en el planeta, los patógenos vegetales, las poblaciones de los patógenos vegetales podrían incrementar o se están incrementando? ¿Qué opina usted sobre eso? Vinculándolo con realidades agrícolas. Colombia es cafetero porque cuando llegó el café a las Américas, no había roya en las Américas. Y el gran negocio era sembrar café libre de roya. Y así con otros cultivos, en los cuales, como yo digo, se encontraron refugios sanitarios. ¿Qué es un refugio sanitario? Según mi definición, es un sitio donde usted tiene cultivos libre de patógenos. Entonces, eso descubrió la humanidad, descubrió que podía producir café porque en las Américas, porque no había roya. ¿Cuál era el control de la roya? No tenerla, que obviamente después llegó y es otra historia. Y así fue con otros grandes cultivos. Luego, luego, el estudio de la roya se tuvo que hacer ¿en dónde? En África, que era el centro de origen de la roya, en muchos aspectos, y así con otros organismos. Entonces, cuando yo conozco de dónde viene la roya, eso está es en el campo. Entonces, a eso es que me refiero, en el sentido de que hay que ir al campo, aún en casos de cultivos, en caso de la deforestación, organismos que están saliendo de su estado silvestre en equilibrio a zonas de no equilibrio. Y eso es lo que pasa con los fitopatógenos, Y que que eso, salen. claro, y es lo que nos pasó con el COVID, ¿no? Porque sabemos que fue de tanto sacar del bosque, digamos, los hospederos originales que pudimos dar ese salto y probablemente es lo mismo que nos está contando usted,
que cómo llegó la roya al café aquí a Colombia. También tenemos el caso, por ejemplo, pues, aunque no sé si es propio del caucho en su momento, ¿cierto? Del cacao. Entonces, ¿usted diría que es muy importante mantener esos reservorios de bosque para proteger de alguna manera al mismo tiempo el cultivo? Porque a veces hay una tendencia a tener todo entapetado de un solo cultivo porque creen que es más eficiente. ¿Usted cree que a largo plazo será eficiente o será más peligroso? No, no, eso, cuando se trata de la ingenio humano, no existen esas frases que usted está diciendo. Porque primero a veces nosotros cometemos el error, pero después también planteamos la solución. Con el caso de la roya del café, la Federación Nacional de Cafeteros en Cenicafé, que es una de las cosas que no conocen bien las juventudes, el armar la variedad Colombia de café se armó aquí, no se armó en África. Pero ¿qué es, con base en qué? En los genes que se trajeron del África, que era de donde estaba el origen del café y el origen de la roya, pero se ensamblaron aquí. Entonces la respuesta de la solución a la roya se consiguió aquí, por los estudios de aquí, pero con base en todo lo del origen del café y el origen de la roya en África. Entonces Claro. esas son entonces por eso le digo, primero metemos la pata y después bautizamos el pelado. Profesor, usted tiene un libro muy bonito que se llama Las enfermedades de las plantas en Colombia. Es un libro bastante histórico que me gustó mucho. Yo lo leí, lo tenía desde hace mucho tiempo en mi casa. ¿Por qué le gustó y por qué usted recalca tanto la importancia de la historia de la ciencia, en particular de la fitopatología? ¿De dónde sale ese amor por la historia? Es porque de alguna manera yo soy una historia viviente. Sí, sí, mire, para los años que yo comencé mi labor, a mí me tocó conocer todos los pioneros de la fitopatología en Colombia. Entre ellos al doctor Carlos Garcés, que fue mi maestro entre cosa y cosa en parte, a Rafael Obregón, a mucha gente de la cual usted no tiene ni idea, que aún en términos de micología hay que tenerlos en cuenta. Carlos Garcés y Rafael Obregón fueron de los primeros fitopatólogos que describieron nuevas especies de hongos en Colombia. Eso es muy importante. Entonces, cuando usted hace esa pregunta, es porque yo le contesto de que yo he sido historia. Entonces yo consideré en un momento de mi tarea, y no, yo no puedo dejar de que jóvenes como Tatiana no conozcan todo Ay, lo que, gracias por eso, profe. todo lo que yo viví. De eso se trata, ir al campo. Pues profesor Pablo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato y compartir con nosotros todas sus experiencias acerca de la fitopatología, de los uredinales, de explicarnos la importancia de ir al campo y de la importancia de los especímenes de campo. Para mí, cada vez que salgo al campo, que ya no salgo mucho desafortunadamente, cada vez que salgo al campo, un espécimen en el campo habla por sí solo. Todo el mundo comienza a preguntarle a uno como cuando tiene las monas. ¿Y ya la tiene? Y resulta que no importa que uno la tenga o no la tenga, que cada espécimen dice algo. Es un libro abierto, sea conocido o no sea conocido. Probablemente ha leído el libro 100 años de soledad más de una vez. Sí, Entonces, 3 veces. entonces, entonces eso ocurre con los especímenes que uno trae del campo. Cada uno dice algo nuevo, porque es un nuevo sitio de colección, porque es un nuevo hospedante, porque es una nueva cosa. Entonces, de eso se trata. Muchísimas gracias de verdad y pues ojalá lo podamos tener en una conferencia aquí en el coloquio en el futuro. Bueno, por ahí estoy a la orden. Y si la conferencia a la que me van a invitar es por aquí cerquita, más fácil. Eso.